buenos días a todos y todas. La verdad es que quiero agradecerles especialmente la oportunidad de estar aquí y de compartir este rato con ustedes. Voy a apoyarme en una presentación porque bueno, hay algunos datos y algunas cifras que me parece que son interesantes que conozcan. La verdad es que bueno, el cometido de la Secretaría General, como saben, es un cometido que tiene casi más que un reto, un desafío, ¿no? Que es buscar cómo somos capaces de reequilibrar un país que se ha desequilibrado mucho en las últimas décadas y que de alguna manera, déjenme decirlo con toda franqueza, por fin la política se está ocupando también de tener una mirada sobre los territorios y de ver cómo está evolucionando nuestro país desde el punto de vista de cómo nos asentamos, cómo ocupamos ese territorio y de qué manera lo utilizamos de la forma más eficiente. Lo utilizamos, lo conservamos también, ¿verdad? Lo conservamos y lo cuidamos de la forma más eficiente posible. Y en este sentido, no sé hacia dónde tengo que apuntar con el... Pues, yo como no soy nativo digital, puede ser que no. Bueno, como les decía, pues la idea un poco es darles unas... ¿Cuál es? Perdón. Derecha, un costado. Bien. Darles una pincelada de la situación, de cómo está el país y de qué manera estamos enfocando estos problemas donde efectivamente las personas mayores tienen una labor muy importante. Insisto, una labor, lo digo con toda la extensión de la palabra, y además un rol en unos territorios que precisamente lo que hay sobre todo son personas mayores, es decir, que el territorio rural es un territorio envejecido y por tanto en este sentido hay que tener políticas y hay que pensar especialmente en la gente rural, ¿no? Este mapa explica de alguna manera la situación y cómo tenemos el país desde el punto de vista de la demografía y de la cuestión generacional, ¿no? Ya vemos que el 20% de la población tiene más de 65 años, pero que en las zonas rurales el 30% de la población tiene más de 65 años, que le faltan 5 a ese 6, y por tanto en muchas zonas prácticamente las personas mayores son el 50%, ¿no? Y en algunos municipios son más del 50% de una forma clara. Déjenme darles un dato también para entender estas cifras y ponerlas en contexto. España es un país que tiene un desequilibrio territorial, como he dicho, muy importante. Es un desequilibrio que ha situado prácticamente el 80% de la población en el 20% del territorio. Es decir, nos hemos ido todos a las ciudades. Bueno, yo no, que sigo viviendo en mi pueblo cuando me dejan, pero en general la mayor parte de la gente se ha ido a las ciudades, ¿no? Y déjenme explicarles una anécdota. Le envió una carta a finales, en el 1792 o así, un ministro Cabarrús que le dijo a Jovellanos, le dijo, porque no estamos hechos para vivir amontonados. Bueno, pues el hombre se equivocaba radicalmente porque lo que hemos hecho es amontonarnos todos en un espacio muy chiquitín y dejar que todo ese ámbito de lo que podríamos decir el donut interior de España, excluyendo todo lo que es la franja mediterránea, la Almendra de Madrid, el País Vasco y, por supuesto, también la zona catalana y valenciana, toda esta franja costera, pues en ese interior apenas viven poco más de 5 millones de personas. O sea que, como se pueden imaginar, el desequilibrio es muy importante, ¿no? Por tanto, era necesario una política transversal, una política que se ocupara del territorio, que se ocupara de la cohesión territorial, y es en esa cuestión en la que estamos trabajando, asentando las bases de esta política, incorporando la administración a unas cuestiones que hasta ahora pues, se consideraban tangenciales y no lo son, es toda esa necesidad de afrontar los desequilibrios y sobre todo los efectos que los desequilibrios tienen en las personas, ¿no? Y por tanto eso lo podemos resumir en este asegurar la igualdad de oportunidades y derechos. Por eso nosotros repetimos siempre que el reto demográfico no es solo un reto demográfico estadístico,
es sobre todo un reto democrático, es trabajar para que todas las personas tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades, indistintamente de su código postal y de allá donde hayan decidido vivir, ¿no? Por tanto, esa garantía de calidad de vida y esa promoción del bienestar. Y aquí estos son, evidentemente, los 4 pilares sobre los que, de alguna manera, explican esto que estoy explicando y que lo resumen muy bien, ¿no? Por tanto, ese desequilibrio poblacional, la desigual densidad de población en los territorios, el envejecimiento y otro elemento que es el de la masculinización que, como saben, pues del medio rural quien más se ha ido han sido las mujeres y también los jóvenes, ¿no? Por tanto, hay 2 pilares sobre los que asentamos de alguna manera las claves para revertir esta situación. Por una parte, esa garantía de calidad de vida a los territorios, es decir, yo tengo escuela, tengo un ámbito de asistencia sanitaria, de asistencia social, es decir, de todos esos elementos que cubren mis necesidades vitales en primera instancia y, por supuesto, el fomento de las oportunidades, es decir, si no hay trabajo no hay futuro y, por tanto, nadie se queda en un territorio donde tiene que estar ocioso porque no hay trabajo y, en este caso, hay un cambio muy importante que tiene que ver también digamos, con la evolución de cómo se ha desarrollado nuestro país y nuestro entorno, ¿no? Les doy un dato, en el año 50, pues 50, 60, la agricultura representaba el 50% del PIB del país y el 50% del empleo, de la mano de obra, ¿no? Eso en ese momento se ha reducido al 3, al 4%, es decir, hay una caída muy sustancial de... En fin, no porque no seamos en este momento un país agrícola y un país que produce, además, muy puntero, ¿verdad? Pero la mecanización y la diferente forma de abordar las tareas del campo pues, ha hecho que la mano de obra sea pues, muy limitada, ¿no? Y, por tanto, eso también ha sido un factor de despoblación muy importante. Por tanto, yo esto lo resumiría con esta frase que de alguna manera explica esa funcionalidad de los territorios, ¿no? Cómo repensamos los territorios para que sean funcionales, para que los servicios y digámoslo así, las políticas se adapten a la realidad de los territorios y no pretendamos que sean los territorios los que se adapten a las políticas, porque es lo que nos ha sucedido en muchas ocasiones y sucede, ¿no? A veces pensamos las políticas, eso es un mal endémico de las administraciones que poco a poco tenemos que ir superando, ¿no? Pensamos las normas, los marcos, las normativas desde el ámbito urbano, desde el despacho, y luego cuando las queremos aplicar en los territorios, pues a veces es como el que se pone un zapato con 2 números menos, no encaja, ¿verdad? Pues hay que hacerlo al revés y pensar previamente en los territorios, ¿no? Por tanto, voy a hablar un poco también sobre la cuestión que nos ocupa hoy, que es el tema del envejecimiento, y por tanto hemos intentado resumir en esta diapositiva esos elementos que de alguna manera pues, ponen en contexto, por una parte, los cambios profundos que está sufriendo nuestra sociedad y que tienen que ver también con el debate que ustedes están manteniendo aquí y con lo que ha sucedido también, con lo que he explicado previamente en el ámbito territorial, esa necesidad de tener un enfoque integral sobre los territorios y sobre las personas que viven en esos territorios. Es decir, las administraciones están acostumbradas a trabajar de una forma sectorial, ¿no? El que se ocupa de la sanidad se ocupa de la sanidad, el que se ocupa de los servicios sociales de ese ámbito, ¿no? Y por tanto, como una autovía con muchos carriles, pero alguien tiene que tener esa capacidad de mirar transversalmente todo ese proceso para saber que todas esas medidas, todas esas políticas están sonando bien afinadas y, por tanto, están de alguna manera teniendo el efecto deseado en el ámbito de la sociedad, ¿no? Esa dimensión territorial que es muy importante, ¿no? Es decir, los territorios
no todos son iguales. Incluso hablamos de ruralidad, pero tenemos que hablar de ruralidades, porque la ruralidad no es la misma en Andalucía que en Galicia o que en mi zona, en el Pirineo, ¿no? Por tanto, necesitamos saber también distinguir esas ruralidades y saber distinguir también las distintas dimensiones de esa ruralidad, a veces en función de la densidad demográfica, de la dispersión, de la forma de vida, etc., ¿no? Y también tener muy en cuenta las situaciones de vulnerabilidad, que las hay y que son muy importantes y que de alguna manera es algo que también nos ha enseñado especialmente la COVID, ¿verdad? Yo creo que con la COVID hemos entendido muchas cosas, especialmente en todo lo que tiene que ver con las personas mayores, pero en general, una, lo frágiles que somos. Dos, que hay personas que son más frágiles todavía, porque las personas mayores pues, tuvieron unas circunstancias muy complejas durante el COVID, ¿no? Por tanto, creo que esa visión también es muy importante, ¿no? Por tanto, nosotros tenemos, en fin, el medio rural a veces lo definimos a través de las brechas, ¿no? Es decir, y realmente cuando hablamos de la necesidad de ocuparnos del medio rural, no lo digo, digamos, por una cuestión bucólica, romántica o de voluntad de, en fin, de tener una visión más integral sobre el territorio, que efectivamente hay que tenerla, sino porque ciertamente, estadísticamente, las personas que viven en el medio rural son personas que están en unas condiciones peores que las que viven en el medio rural. O sea, si analizamos los datos de pobreza, pues de cada 3 personas hay una que es pobre y eso contrasta con los datos de la ciudad. Sucede lo mismo con la pobreza infantil, sucede lo mismo con la renta, sucede lo mismo con el acceso a los servicios, donde, por ejemplo, pues, Francia o Alemania, la media es de 7 kilómetros de acceso a un centro hospitalario, Francia es de 4 a un centro de salud, perdón, por decirlo con más exactitud, y aquí son 20, ¿no? Por tanto, es verdad, hay una serie de brechas que tenemos que reducir si queremos que los ciudadanos del medio rural no sean ciudadanos de segunda, que muchas veces es la sensación que tienen, ¿no? Por tanto, en ese sentido, tenemos que trabajar sobre algunos de los ámbitos que definimos aquí, es decir, esa visión integral de la atención sociosanitaria, que hace un momento hablábamos precisamente con el presidente, con Joaquín, esos servicios esenciales a las personas y asegurar esos espacios de socialización y de participación que son muy importantes. Fíjense si son importantes que Francia, que también aborda esta cuestión. Uno de los planteamientos que se hizo y que ha tenido un éxito bastante rotundo fue de abrir 1000 cafés en pequeños municipios que estaban cerrados, porque precisamente ese era un gran problema, el no tener un espacio de socialización, especialmente para las personas mayores, ¿no? Nosotros tenemos todavía una tradición pues, más de que existe todavía el bar del pueblo, en fin, y eso es verdad, a las personas mayores les ayuda muchísimo, ¿no? Pero Francia tuvo que hacer esta iniciativa para recuperar un poco de alguna manera, esos espacios y darles también esa lógica de espacio de socialización, ¿no? Por tanto, aquí muy rápidamente vemos un poco cuál es el contexto de ese ámbito de envejecimiento en el medio rural, ¿no? Por una parte el sobreenvejecimiento, por otra parte un proceso de despoblación que hace que la pirámide poblacional esté muy descompensada y al mismo tiempo pues, unos procesos de dispersión que también hacen más complejo la prestación de los servicios. Es decir, que tenemos territorios por debajo de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, personas mayores y que además viven, pues ya saben ustedes, tenemos aldeas que a lo mejor viven 2 o 3 familias y que son básicamente personas mayores. También es verdad, y en esto hay que pensarlo, ¿no? Yo en mi casa tengo una persona dependiente y sé lo que cuesta, el enorme trabajo que cuesta las personas que tienen que ejercer de cuidadoras, ¿no? Yo creo que hay que tenerlas también presentes, porque eso exige un esfuerzo personal, de renuncia, muy importante, y por tanto eso yo creo que la política y el ámbito, la acción política tiene que pensar, creo que por suerte, ¿no? Y como voy a darles algún dato también sobre la ley de la dependencia y los recursos que se van a destinar, pues bueno, vamos recuperando un poco esa senda, pero evidentemente es una cuestión muy importante, ¿no?
como decía, los menores niveles de renta, por tanto, personas que viven con muy poquito dinero y, además, esa brecha digital de la cual también hablaré un momento. Bueno, y como decía, también darles algún dato, ¿no?, de lo que hemos empezado a hacer, porque se me va a acabar el tiempo y van a decir, nos ha hablado de mucho, pero bueno, ¿pero qué están haciendo, no? En realidad. Bueno, pues muy rápidamente, para no consumir más tiempo del que tengo, nosotros pusimos en marcha ya en el 2001, aprovechando el plan de recuperación, este plan de 130 medidas que lo que pretendía era hacer una inversión muy importante aprovechando ese dinero, esos primeros 70.000 millones que vinieron a partir del COVID, para actuar en el medio rural, precisamente para orientarlos y enfocarlos exclusivamente para superar brechas, para superar cuellos de botella en el medio rural. Lógicamente hay una parte que se ha repartido con las comunidades autónomas que tienen las competencias, pero en todo caso señalar que que es una cifra muy importante, esos 10.000 millones prácticamente ahora. En el 21 gastamos esos 11.000 millones y este año vamos a gastar los 4.400.000 que faltan, ¿no? Los diferentes ámbitos en los que se han invertido, pues lógicamente hay una parte muy importante en el ámbito de la transición ecológica, transición digital, desarrollo. Esto lo que nos indica es en qué punto están las medidas, las iniciadas y las que todavía faltan por iniciar, porque hay algunas que es cierto que todavía queda recorrido, pero lo interesante es ver que en este ámbito del bienestar y de la economía de los cuidados, que es el que nos afectaría, pues prácticamente todas están ya en marcha y se están desarrollando, ¿no? Y esto ya se centra más en el ámbito de lo que diríamos el apoyo que se presta desde estos recursos a las estrategias de salud y en la promoción de la autonomía personal y el apoyo a los cuidados. Y quiero señalar esta cifra de los 550 millones de euros que se han destinado específicamente a este ámbito durante los años 2021 y 2022, que, como decía, esto estoy hablando en términos de medio rural, porque luego la cifra aumentaría de una forma muy notable si lo contextualizáramos en todo el ámbito. Bueno, para ir terminando ya, les voy a explicar un poquito cómo hacemos frente a este desafío enorme que representa reactivar nuestro medio rural. No es fácil, es un fenómeno global, es decir, Latinoamérica se ha vaciado todo su espacio rural, la gente se ha ido a las ciudades crecen de una manera desproporcionada, es decir, vamos a un modelo de megalópolis que lo difícil es, y lo que más me cuesta a mí personalmente, es entender cómo vamos a ser capaces, digamos, de mantener la humanidad, ¿no? Ese concepto que es muy abstracto, pero que a la vez es muy real, en esas enormes megalópolis donde, en fin, nadie se conoce, donde, no sé, Ciudad de México, pues hay mucha gente que tarda prácticamente la mitad de su jornada, la destina a desplazarse de su lugar, de donde puede habitar, hasta donde tiene su trabajo. Es decir, bueno, los que son y viven en Madrid, pues siendo una ciudad razonablemente cómoda y moderna, pues también saben cuáles son esas externalidades, ¿no? Por tanto, hemos de trabajar en diferentes ámbitos. Lógicamente, hay que innovar porque, lógicamente, este resultado que tenemos de la situación poblacional y de las brechas que he explicado, si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora, pues ciertamente el resultado será el mismo. Por tanto, tenemos que tirar de la gran palanca de la innovación. Es decir, esa innovación que tiene que servirnos para abordar distintos ámbitos y en los que nosotros hemos empezado a trabajar con los municipios, básicamente con la administración local, y les hemos dicho a los alcaldes, oye, no vamos a poner farolas, ni vamos a asfaltar caminos, ni vamos a hacer polideportivos. Vamos a empezar a pensar cómo y de qué manera somos capaces de innovar sobre servicios esenciales para las personas, sobre mejorar la capacidad de dar oportunidades a los jóvenes, etcétera. Explicaré luego algún ejemplo también. Y en todo caso, esa idea de la innovación, no solo la innovación tecnológica, sino también la innovación social. Es decir, necesitamos mucha ingeniería social y en este sentido lo que pretendemos precisamente es activar esa capacidad de repensar muchos de los procesos que estamos haciendo, ¿no? En este caso, con las comunidades autónomas ya pusimos en marcha en el 2021 estos proyectos de carácter singular que también tenían esa filosofía, ¿no? Y que de alguna manera, pues, en fin, recogían estas características, porque aquí en un país, digamos,
tan descentralizado como el nuestro, es decir, todos los actores gubernativos son importantes y, por tanto, esta política necesita una gobernanza, que es una gobernanza que asentamos sobre las comunidades autónomas, sobre las entidades locales, pero también sobre la, déjenme decirlo así, aunque no es muy correcto, sobre la población civil, en el sentido de que necesitamos todos esos actores territoriales, universidades, asociaciones, que los tenemos en el fondo, en el Foro para la Cohesión Territorial, ¿no? Por tanto, esta es una herramienta muy importante, no voy a hablar mucho de ella, pero es por primera vez hemos creado este Fondo para la Cohesión y la Transformación Territorial, que empieza ya a repartir recursos en función de algo que es muy importante, es decir, cómo está la situación en cada una de estas comunidades autónomas, y por tanto ha sido un ejercicio difícil porque hemos tenido que... Sí, me quedan 5 minutitos, pero ya termino. Es decir, es una herramienta muy importante porque por primera vez hemos acordado, bueno, cómo repartimos el dinero, y eso ya ha sido un gran éxito, lo hemos hecho por acuerdo de todas las comunidades autónomas, también las de distinto signo, y por tanto eso es algo de lo que me siento especialmente orgulloso del trabajo que hemos hecho con mi equipo. Estamos creando también una red de centros de innovación territorial. ¿Por qué? Porque tenemos municipios muy pequeños, territorios con muy poco músculo técnico, por decirlo así, ¿verdad? Entonces necesitamos empezar a crear esos espacios en los que la innovación, para que se convierta realmente en esa palanca, pues esos espacios sean capaces, de generar innovación social, de generar también, ayudar en los procesos de innovación tecnológica, yo lo describo como pistas de aterrizaje del talento de esos jóvenes que se han ido, pero que quieren volver y que necesitan un espacio que de alguna manera les acoja, ¿verdad? Les acoja, les facilite y les ayude a recuperar ese hilo con el territorio del que se han ido, del que pueden volver, y que por tanto estos centros de innovación tienen ese rol, y algunos de los que ya tenemos como proyectos piloto, pues la verdad es que están teniendo un éxito notable. Vamos a trabajar también en este próximo ejercicio, en el año 23, con esos 90 millones de euros para una cosa que es muy importante para los mayores y que me parece absolutamente fundamental, que es la capacitación digital. Es decir, hay 90 millones de euros que los vamos a destinar fundamentalmente a eso, porque sabemos perfectamente que para muchas personas el manejo del teléfono, del smartphone, pues a veces supone ya una barrera, pero para muchas personas que consiguen, que ya manejan más o menos el smartphone, cuando tienen que poner su correo electrónico para acceder a un servicio, las cosas se complican mucho, ¿no? Y por tanto hay que trabajar esa capacitación, esa capacidad. Lo vamos a hacer con las comunidades autónomas, lo vamos a hacer también con entidades sin ánimo de lucro, con fundaciones que ya estén trabajando en esta materia y que queremos, pues, ayudar en este proceso de capacitación. Y, en fin, yo creo que algunos de los retos, que los conocen ustedes perfectamente, pues es, en primer lugar, yo creo, algo que es poner en contribución social el valor de las personas mayores, ¿no? Yo creo que esto, una sociedad como la nuestra, democrática, pues tiene que, a veces parece que se nos olvida, también lo voy a decir, parece que se nos olvida, pero yo creo que es algo que debemos reivindicar, que debemos hacer mucha pedagogía y que debemos hacer entender el valor que tienen las personas mayores, sus conocimientos y su posibilidad de aportar a nuestra sociedad. Y, por tanto, esa es una de las cuestiones que además hemos situado en primer término, asegurar esos enfoques integrales de atención para las personas mayores, consolidar esa igualdad de derechos y oportunidades y facilitar las oportunidades de participación. Voy a terminar porque me quedan 2 minutitos y quiero contarles algo que me parece interesante también a propósito de esto, ¿no? Porque es verdad que muchas veces la visión, no sé si de mi intervención se puede entender que hay como un sesgo pesimista porque la situación es muy compleja, ¿verdad? Pero es verdad que hemos puesto en marcha un programa que es el programa Campus Rural y que es un programa destinado a los jóvenes, que han acabado su grado universitario o su máster y conocen el Erasmus, ¿no? Típico de, oye, me voy a París o me voy a no sé dónde, a qué universidad, a hacer las prácticas, a hacer mis estudios. Les hemos invitado a ir al medio rural. Y les hemos dicho, oye, en vez del Erasmus vamos a hacer un campus rural y vas a estar durante
3 meses, 4, 5 meses, en función de la tipología de trabajo, y te vas a ir, y esa es condición sine qua non, a vivir a un pueblo, y en ese pueblo vas a realizar tu trabajo, sea en un ayuntamiento, sea en una cooperativa, sea en una empresa, ¿no? Bueno, era un proyecto piloto, iniciamos, nuestra idea era colocar 250 chavales y chicos y chicas en el medio rural. Bueno, hemos llevado 400. Lo más interesante, teníamos unos 260 ayuntamientos como destinos posibles, ¿verdad? Y lo más interesante es que por cada plaza que hemos concedido, ¿no? Estirando al máximo el dinero, porque la verdad es que teníamos una previsión que nos ha desbordado, hemos tenido que decir que no por cada plaza a 5 chicos o chicas que se han quedado sin poder hacer sus prácticas en el medio rural. Por tanto, este año ese programa lo vamos a hacer con 1000 chicos y chicas que se van a ir a esos pueblos a hacer su trabajo, y además el retorno que estamos recibiendo es que muchos de ellos se van a quedar. Se van a quedar porque las empresas los contratan, porque además les gusta y porque han encontrado espacios en los que creen que desarrollar su proyecto de vida pues es factible, ¿no? Lo digo por dejar una nota de optimismo y ver también que hay también una sensibilidad social que cambia y que volvemos a mirar al medio rural no como un espacio anacrónico, olvidado y sin futuro, sino que realmente pues, yo creo que vamos ganando ese relato de que el medio rural está lleno de oportunidades y que es un espacio maravilloso para vivir. Muchas gracias. Podemos quedar por la taula, por favor. Perfecto. Pues me quedo. ¿Pasamos? Sentado aquí, si quieres. Pasa. ¿No es así? Sí. No pasa nada. Espera. Deja el Me lo pongo, Puesto ahí mi... me lo pongo por ¿A aquí. qué te deja ahí el agua? Ahí. Ahí, ya está. Pues nada, continuamos con el debate. Aparte de Francesc Boya, que gracias por la exposición, nos acompaña Cristina Rodríguez Porrero, patrona de la Unión de Pensionistas. Siempre nos gusta tener a las personas mayores en los actos de actividad. Sois patronos de la Fundación, lo sabéis, y estamos encantados de que nos acompañéis. Además, contamos con la presencia de Ana López Casero, tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Colegios de Farmacéuticos. Siempre me lío con el nombre. Sí, bueno, es que es un nombre larguísimo para decirlo, o sea, que tú tranquila. Nada, Ana, que ya sabes que colaboramos muchísimo con vosotros y además creo que tenéis muchos proyectos en el ámbito rural y que nos encantará conocer. Fenomenal. Y después contamos con Alberto Rubiños, director general de negocio de Ingesan o HLA, eso ya lo he dicho bien, que también tienen proyectos que están pensados un poco pues, para poder acercar esos servicios que decíamos en el ámbito rural. Voy a empezar por Cristina. Fenomenal. Yo creo que la primera pregunta es bastante obvia y Francesc lo ha apuntado, ¿no? El mundo rural está muy envejecido, pero ¿cuáles crees que son las principales diferencias entre una persona que envejece en el ámbito rural y una persona que envejece en una gran ciudad como Madrid, Barcelona, Sevilla? Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por invitarnos, porque la verdad que nos parece que la voz de las personas mayores hay que escucharla, y eso desde la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, pues nos encanta también que nos oigáis y nosotros, por supuesto, escuchar y aprender. Somos la asociación más antigua de España, casi vamos a hacernos ya mayores, casi vamos a cumplir 50 años y estamos compuestos por distintas entidades, muchísimas en entornos rurales, con lo cual el mundo rural es parte desde nuestra creación de esta fundación, ¿no? de esta asociación. Entonces, en tu pregunta, las personas mayores muchas veces nos preguntáis qué queremos. Pues queremos, la verdad, la mayoría de cosas que quieren otros grupos de edad. Lo que es verdad es que tenemos a veces otras dificultades. Y yo ahí siempre contesto con el ABC. ¿Qué queremos? Queremos autonomía,
queremos bienestar social, económico, participativo, espiritual, bienestar general, queremos cuidados cuando los necesitamos y queremos que nuestros derechos y nuestra dignidad sean respetados. Entonces, la pregunta es, ¿estas cosas en el mundo rural son iguales que en la ciudad? Pues no, hay dificultades y bien se ha explicado, ¿no? Pues los recursos sanitarios, los recursos sociales, los recursos de transporte, los recursos de participación, de cultura, digitales, son distintos. Entonces, ¿cómo tenemos que ver esto? Pues lo primero es una cuestión de derechos. Los derechos no cambian, como bien se decía, por vivir en un entorno o en otro. Los derechos son los mismos. ¿Cómo podemos hacer que las personas mayores que viven en el mundo rural, también muchas mujeres que viven en el mundo rural, puedan disfrutar de estos derechos, porque está claro que los derechos son los mismos? Y ahí, mira, me gustaría deciros una frase que a mí me ha servido mucho en la vida, que os acordáis de Rosa Parks, que se enfrentó cuando toda la segregación en Estados Unidos en un autobús que no se quiso levantar para dejar la plaza que era suya, y ella decía una cosa que a mí me sirve mucho, y es: cuando hay algo mal, tenemos que solucionarlo, no podemos pasarnos la vida estudiándolo. Entonces, en este momento tenemos problemas que afectan a la dignidad y a los derechos de las personas en el mundo rural. No podemos pasarnos la vida estudiándolos, tenemos que solucionarlos. Y os voy a poner un ejemplo. En las reuniones que hemos tenido, también desde la plataforma de mayores y pensionistas, que nos hemos unido todas las asociaciones, UDP, CEOMA, que luego va a intervenir en una gran asociación para que nuestra voz sea mejor escuchada, para que la interlocución con las administraciones sea más fácil. Pues mira, en el tema de los bancos, que sabéis todo la parte mediática que ha habido con lo de somos mayores pero no idiotas, que ha tenido mucha repercusión, pues en este momento hay obligaciones para que la banca llegue a las pequeñas, a las zonas rurales, y esto va a ser una obligación total, porque tenemos que, una persona mayor que vive, una mujer mayor que vive en una zona rural, no puede dejar de cobrar la pensión porque ahí no, los bancos, por un tema económico, la oficina bancaria se ha retirado porque no es rentable económicamente. Vale, entendemos cosas, pero ¿qué soluciones podemos? Pues podemos poner autobuses, podemos poner oficinas que se vayan moviendo de una zona a otra, podemos poner agentes, y en el peor de los casos hasta se habla de que los carteros puedan también ayudar. Es decir, eso sería innovación. Bueno, tenemos que solucionar los problemas, y al solucionarlos mejoramos muchísimo todo este reto que tenemos, porque os voy a poner un ejemplo de un pueblo que seguramente habéis oído hablar de él, Pescueza, en Cáceres. Este pueblo era de 100 y pico habitantes, no lo recuerdo en este momento, 160 y tantos, y el 65% de las personas eran mayores. Estas personas se iban del pueblo porque tenían que ingresar en una residencia, porque en su casa no podían estar. El alcalde dijo: yo no puedo permitir que este pueblo desaparezca. Y entonces, ¿qué hizo? Pues mejoró el centro del día, puso un vehículo para que las personas pudieran ir de su casa al centro del día, puso teleasistencia a todas las personas, creó nuevos servicios, adaptó algunas calles que tenían especiales dificultades. ¿Y qué ha pasado ahora? Pues que en ese pueblo se ha abierto un colegio, que se ha ido gente a vivir. Es decir, esto es posible solucionarlo, no nos podemos pasar la vida estudiándolo, porque los derechos no permiten, o sea, las personas mayores no vamos a vivir eternamente, Cristina, son nuestros derechos. Creo que estamos todos de acuerdo, y además creo que en la mesa hay gente que está trabajando para eso, ¿no, Ana? Que desde el Consejo, con los farmacéuticos, que además yo creo que en muchas farmacias, hay muchos pueblos, hay farmacia, estáis trabajando para ello. ¿Nos puedes contar un poquito más y dejar de estudiar, como dice Cristina, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad que me quedaría escuchando a Paco y a Cristina,
porque bueno, pues Paco es inspirador siempre en todo su discurso y nos mueve a todos, y sobre todo, bueno, yo soy una mujer rural que vivo además en el medio rural, aunque ahora trabaje aquí en Madrid, y siempre está muy cercana al medio rural, que a mí me parece que es absolutamente rico en todo, ¿no? En matices y en humanidad, ¿no? Y no se puede perder, ¿no? Y Cristina, pues yo me quedaría escuchándote siempre, porque si no se escucha a uno, pues no puede alinear su acción, ¿no? Primero hay que escuchar, y luego, sabiendo las capacidades, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Pues el Consejo General, bueno, los farmacéuticos de España, ¿no? Sabemos las fortalezas que tenemos como profesión y sabemos también la fortaleza que tiene este país, que es de este país, no es nuestra, con la red de farmacias, ¿no? Y ahora os cuento algunos datos que lo muestran así muy bien, ¿no? Entonces, con eso, sabiendo esas fortalezas que tenemos y sabiendo los retos que tenemos de envejecimiento, de reto demográfico, de sociedad polimedicada también, ¿no? Decimos, oye, ¿y nosotros qué podemos hacer diferente de lo que estamos haciendo? Porque ya se hacen muchas cosas, pero probablemente se pueden hacer más cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay dos fortalezas importantes y yo creo que ya estamos enfocadas en ella. Primero, unos datos, ¿no? 22.000, casi 200, 22.198 farmacias en este país, que llegan hasta el último rincón. Es decir, tenemos en poblaciones de menos de 1.000 habitantes aproximadamente unas 2.000 farmacias, y en poblaciones de menos de 500 habitantes 1.200 farmacias. Esto significa que el 99% de la población de este país tiene una farmacia en su lugar de residencia, y en las zonas que no están absolutamente despobladas, a 3 minutos tienes una farmacia, ¿no? Pero bueno, esto podríamos decir, bueno, pues la red de farmacias es una infraestructura sanitaria, pues probablemente la mayor del país. Además, en el medio rural, probablemente el farmacéutico es el único agente sanitario que está. Bueno, pero no nos quedemos en esa infraestructura sanitaria. En esta sociedad del conocimiento a la que hay que evolucionar y queremos evolucionar, y para el cual las personas mayores son vitales, absolutamente vitales, pues es verdad que lo más importante no es esa infraestructura, que lo es, sino sobre todo la inteligencia que aporta esa estructura. Entonces nosotros lo que vemos es que hay que pasar de un modelo basado en un modelo de farmacia y de prestación farmacéutica basada en el medicamento y en el acceso al medicamento, a un modelo basado en la prestación de servicios de valor añadido respecto a la salud y al medicamento. ¿Y qué son esos servicios, ¿no? Por decir, oye, estos servicios de valor, suena muy bien esa frase, pero ¿eso exactamente qué es? Lo hemos visto en la pandemia. Pues me refiero a involucrar al farmacéutico en programas de educación sanitaria, envejecimiento saludable, alimentación, en fin, todo lo que tiene que ver con la educación sanitaria, promoción de la salud, que el farmacéutico en el mundo rural puede hacer un papel maravilloso. Hemos presentado un proyecto a reto demográfico sobre las escuelas de salud rurales, en las cuales los propios farmacéuticos, junto con los ayuntamientos, juntos con los grupos de acción local, junto con todas las personas que viven en ese municipio, pues pueden dinamizar y pueden aumentar la conciencia y sobre todo la educación sanitaria, ¿no? Eso en el aspecto de o la parte de salud comunitaria. Pero en la parte de más asistencial, de lo que son los servicios asistenciales, podemos hacer programas de cribado. Lo hemos hecho en el COVID y la gente lo ha visto, programas de detección precoz. Hasta en el último rincón de nuestra geografía podemos hacer un cribado de detección precoz de cáncer de cervix, de cáncer de colon, que ya se está haciendo en algunos sitios. Y cuando participa la farmacia, el éxito es total, porque la adherencia de las personas es brutal. El primer mes de confinamiento, que todos estábamos en casa, 30 millones de personas pasaron por la red de farmacias. Esto como país, a una persona que está en un gobierno dice, es que tenemos 22.000 nodos de salud, es que cualquier cosa que pongamos integrada, eso sí, dentro del circuito asistencial, pues puede ser un éxito. Entonces, de forma concreta, podemos hacer estos servicios de salud comunitaria, promoción de la salud, educación sanitaria, cribados, detección precoz, y relacionados con el medicamento, pues podemos hacer control de la adherencia a los tratamientos, seguimiento, detección de problemas relacionados con los medicamentos, interacciones. Pero te digo una cosa y con esto acabo, ¿no? Yo creo que es muy importante, o sea, yo creo que en este país tenemos muchos recursos, pero hace falta trabajar de otra manera e innovar en la forma de trabajo y luego la voluntad política de implementar estos cambios, ¿no? O sea, no vale de nada que nosotros digamos que hay que evolucionar ese modelo de farmacia, de un modelo de acceso al producto a un modelo basado en el conocimiento y en la prestación de servicios asistenciales de valor, si luego eso no está integrado en la atención primaria, en la atención especializada, y si no hacemos posibles esos circuitos, ¿no? O esas escuelas de salud. Ya sabes, Cristina, perdona, Isa, que nos vas a encontrar siempre allí. O sea, lo sé. En edad y vida nos cansamos de hablar de integración,
Y no sé si voy a decir una barbaridad, pero a mí me da la sensación de que los farmacéuticos sois el equivalente a los maestros de principio de siglo, ¿no? En el entorno rural, aquella persona de referencia. No me quiero extender más porque si no, no vamos a dar tiempo a Alberto, y quiero hacer una pregunta de cierre. Y a mí me gustaría saber, Alberto, cómo empresas de servicios, Francesc también nos ha recordado la necesidad de que la economía de los cuidados, de que los servicios a las personas lleguen al entorno rural, ¿qué hacéis en empresas como vosotros para que esto pueda llegar a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a la Fundación Edad y Vida por permitir estar con todas y todos ustedes. Como Francesc, Paco, pues ha dicho, ¿no? La evolución demográfica, desde un punto de vista sociosanitario, lo que nos trae son grandes retos y oportunidades, ¿no? La Organización Mundial de la Salud indica pues, que la tendencia del envejecimiento de la población a nivel mundial es imparable. Yo añadiría, también voy a nombrar a Laura Rojas Marcos, psicóloga de reconocido prestigio, nuestros mayores sufren más, pongo mayúsculas, por la soledad que por el miedo a la enfermedad, ¿no? Me parece que es muy importante. Nosotros, como compañía de servicios, que prestamos servicios en residencias, centros de día, servicio de ayuda a domicilio, pisos tutelados, somos muy conscientes de la realidad actual, ¿no? En primer lugar, vamos a duplicar la población mayor de 65 años de aquí al 2050. Esto se va a necesitar el doble de recursos económicos y el doble, como mínimo, de personas para prestar estos servicios. En segundo lugar, esto forma parte de nuestro ciclo vital. Va a ocurrirnos a todos los que estamos aquí. Es decir, no es ajeno a nosotros, ¿no? Y todos buscamos tener servicios de calidad, servicios de cercanía. Y lo que también tenemos comprobado es que todos queremos permanecer en nuestro hogar el máximo tiempo posible. En tercer lugar, cuando una persona se convierte en dependiente y vive en su domicilio, tenemos que ser muy conscientes de que vamos a recibir menos de 1 hora al día para tareas domésticas y de higiene. Esto, nuestros profesionales, las familias y los usuarios nos dicen que es un tiempo totalmente insuficiente. Si esto se le añade, pues que no tienes red familiar, vecinal, de amigos, pues tu deterioro se multiplica, se acelera. Si tienes red familiar, también se ha dicho, pues primero se carga principalmente sobre la mujer y en segundo lugar el 30% de los familiares y cuidadores sufren de estrés y ansiedad. Hay que darles ayudas técnicas, hay que darles cuidados, hay que darles, bueno, pues mucha ayuda, ¿no? Como sociedad tenemos la obligación de integrar, de socializar a nuestros mayores, a nuestros dependientes, darles la máxima autonomía posible y retrasar al máximo su deterioro físico y cognitivo. Esto es una obligación. Por último, yo sí quiero destacar el papel de los profesionales. Por ejemplo, nosotros en nuestra compañía tenemos más de 2.200 personas trabajando en el ámbito sociosanitario. Bueno, no digo ya solo de mi compañía, sino de todas, son héroes, lo hemos visto en la pandemia, son grandísimos profesionales. Tenemos quizá un problema. Nos vamos a necesitar, administración, empresas, instituciones educativas, captar talento, retener ese talento, darles una carrera profesional, porque si no, no podremos prestar nuestros servicios. Tenemos un problema de déficit de profesionales grandísimo. Por último, quería decir, bueno, nosotros, las empresas que prestamos servicios, creemos que hay un problema, ¿no? Derivado de la situación geopolítica, el incremento de la energía, la inflación y, por supuesto, los incrementos de los convenios, como no podía ser de otra manera, pero con la ley de desindexación de precios, pues hay un problema, porque se están estrangulando la economía, no solo de mi empresa, sino la de todas. Y tener ese problema hay que tenerlo muy presente porque tenemos que ir muy de la mano en una situación de desequilibrio extraordinario que hay ahora mismo en la sociedad.
Nosotros... Déjame Vale. que diga una cosa. Vamos muy mal de tiempo. A mí esta mesa se me ha quedado no corta, cortísima. Y digo que se me ha quedado corta porque, sinceramente, creo que es la primera vez que tocamos envejecimiento y entorno rural y creo que hay muchísimas cosas por decir. Os emplazo a montar otra mesa con la mayor brevedad posible. Entonces, os diría una cosa. Sé que Alberto quería poner un vídeo y te voy a dar la oportunidad de que lo pongas porque dura 2 minutitos. 2 minutos. Pero sí que me gustaría que acabarais cada uno de vosotros con un deseo para esa próxima mesa, qué cosas deberíamos tocar y qué cosas deberíamos avanzar para acabar, como ha dicho Francesc antes, en positivo, ¿no? Porque es que el tiempo se nos come, ya hemos empezado un poquito tarde por razones diversas, que muchas nuestras, pero así acabamos con este deseo y con el vídeo de Alberto, ¿os parece? Sí, sí. Bueno, Pues nada, cuando... yo solamente decir, como tenemos muy poco tiempo, primero, en nuestra compañía lo que hemos hecho ha sido grupos de innovación. Lo que vais a ver mostrado ahora es un vídeo de 2 minutos y principalmente, exclusivamente lo han hecho nuestros empleados. Es decir, sabemos el reto que hay en la sociedad y hemos intentado buscar una solución que es real, que a día de hoy se está dando en el Ayuntamiento de Málaga, en el Ayuntamiento de Teruel, que estamos teniendo contactos múltiples con administraciones y como no me puedo extender, que pongan el vídeo y lo veis, porque lo va a explicar mejor una imagen que yo. ¿Sabías que en 2050 habrá más de 16 millones de personas mayores de 65 años en España? El envejecimiento de la población en el mundo es imparable. Pero, ¿estamos preparados para cubrir las necesidades de asistencia y socialización derivadas de esta tendencia? Es un hecho que las fórmulas de asistencia tradicionales no tienen la capacidad de dar cobertura a la demanda actual, y mucho menos a la que está por venir. Pero, ¿y si dijésemos que existe una manera de atender a todas las personas que lo necesitan sin listas de espera y sin moverse de su casa? Te presentamos VEA, un servicio individualizado y personalizado de atención social integral que facilita que las personas usuarias puedan mantenerse en su entorno sociofamiliar y en la comodidad de su hogar. VEA cuenta con un gran catálogo de servicios. Ofrece atención personalizada en función de las necesidades y capacidades de cada persona y se adapta al 100% a sus horarios. ¿Te gusta cómo suena? Te contamos cómo funciona. Cuando alguien se da de alta en el servicio, se le asigna un trabajador social de referencia que analiza su situación y sus necesidades. Con la información obtenida, define su PAI, plan de actuación individualizado, sus actividades y los elementos de monitorización necesarios para alcanzar sus objetivos. Gracias a nuestra tecnología, los integrantes de VEA participan a diario en actividades individuales y grupales guiadas por profesionales, que se encargan de finalizarlas, de realizar un seguimiento constante y de actualizar el PAI. Además, los familiares pueden estar tranquilos, porque VEA los mantiene siempre informados de cualquier novedad en el estado físico, emocional o cognitivo de su persona llegada. Una tranquilidad que es aún mayor gracias al servicio de asesoramiento que les ofrecemos a todos los niveles. Y es que acompañar es mucho más que estar. Es estar cerca. VEA, siempre a tu lado. Ahora vamos a ver. Pues... Bueno, son sesiones realizadas con profesionales, pues que realmente creemos que está haciendo una labor muy importante, es muy complementario pues al servicio de ayuda a domicilio y se lucha frente a la soledad no deseada y el retraso de la institucionalización, que de alguna manera es todo lo que buscamos. Me Pues parece una innovación que quería mostrarles a todos ustedes. Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias. No me olvido del deseo.
Francesc. El año que viene te esperamos. Bueno, sí, si me dejas dar 2 apuntes, Sí, claro. pues efectivamente para esa mesa yo creo que, como reivindicaba Cristina, decir, oye, vamos a hablar ya de las soluciones, ¿no? Sí. Bueno, algunas ya las hemos testado. Los carteros, por ejemplo, ya son una realidad. Pontevedra, Jaén ha realizado ya proyectos experimentales. Esos carteros ya van dotados con una serie de elementos que prestan unos servicios incluso para disponer de cash para las personas mayores. Yo creo que se está revolucionando, y en ese sentido pues todo el tema de lo que hemos entendido como exclusión bancaria pues se está revirtiendo. Se está haciendo un esfuerzo enorme en el tema de la domotización de las viviendas. Traía un ejemplo también precisamente de Extremadura, donde hemos financiado un proyecto en 2 pueblos para domotizar y para realmente poner en marcha un proyecto piloto precisamente de ayudar a las personas a que se queden en sus casas. Es decir, creo que es muy importante la colaboración público-privada en este sentido para trabajar empresas y administración, y es muy importante, dejadme que lo diga para acabar, porque creo que es necesario también tener una política pública de apoyo al envejecimiento muy sólida y muy convencida, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, yo creo que es necesario exigir que esa política pública no tenga vaivenes, sino que sea consistente, sólida y que tenga durabilidad en el tiempo. Y que cuente con la participación de las propias personas mayores. Por supuesto. Pues mi deseo es repetir. Te voy a lanzar un reto. Vale. El reto, mi deseo va a ser un reto para vosotros. A mí no me piques. Porque es verdad que no hay cosa mejor que las referencias, ¿no? Y los ejemplos y los casos de éxito. Entonces, bueno, igual que tenemos este foro de envejecimiento, ¿por qué no hacer un foro sobre ya soluciones concretas puestas en prácticas que sean además contagiosas para todos, que se puedan replicar, copiar, etcétera, ¿no? Porque muchas veces cuando tú ya lo ves ahí, pues es la mejor manera de decir, no, es que ya no estamos pensando, estamos avanzando, estamos trabajando y se pueden poner pues muchas cosas. Ojalá y se puedan hacer así. Cogemos el reto, nos sentamos un día, nos ponemos a trabajar y ya sabes que a nosotros lo que nos gusta es hacer cosas. Así que nada, os doy a todos las gracias. Yo podía decir una cosita, un pequeñísimo claro, sí, a mí se me ha ido de las manos esto. Un pequeñísimo reto. Mirar, estamos en la sociedad digital, las personas mayores vivimos en esta sociedad digital, hemos visto aquí ejemplos de la sociedad digital, pero a mí en esas jornadas que hicierais me gustaría que viéramos a las personas mayores no solamente como usuarias pasivas de este mundo digital, sino que también el talento de muchísimas mujeres en zonas rurales se pudiera, a través de estas redes sociales, tener como más activo. Es decir, que no pensemos solo en la persona mayor receptiva de sistemas, ¿no? Sino pensemos también en el talento de muchísimas, digo mujeres, pero también hombres mayores. Tenemos una mesa dentro de un ratito. Vale, fenomenal. Fenomenal. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Muy bien, muy interesante. Gracias.